Muy buenos Buenos días, días. tengan todos ustedes. En esta ocasión deseamos resaltar dos temas muy importantes, como lo son edificaciones y la seguridad. En esta cuarta conferencia referente a la estrategia de divulgación de la importancia y responsabilidades de las mesas de trabajo del Plan Nacional de Accesibilidad Universal de la República de Panamá 2022-2032, que refleja la necesidad de las soluciones universales en el diseño y en la ejecución de proyectos, puesto que al construir bajo el diseño universal, las personas con discapacidad, los adultos mayores con movilidad reducida y las señoras con sus coches de bebés, por ejemplo, tendrán la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con independencia, seguridad, facilidad y sin interrupciones. Si cualquiera de estas acciones no son posibles de realizar, la cadena se corta y el espacio o situación se torna inaccesible. Igualmente, el 13 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres con el fin de promover una cultura de reducción de riesgo de desastres a nivel mundial y deseamos dejar en ustedes una reflexión del tema. Deseamos iniciar la conferencia del día de hoy con las palabras de bienvenida del director encargado de la CENADIS, el magíster Miguel Atencio. Adelante, licenciado. Buenos días. Como todos los jueves de cada mes, esta importante actividad que se realiza referente de capacitación y de estar continuamente adquiriendo conocimiento es de suma importancia. Primero, eh, darle seguimiento al tema de accesibilidad universal que en diferentes mesas de trabajo se ha realizado, las 4 mesas de trabajo en el Plan Nacional de Accesibilidad, y nos sentimos sumamente emocionados ya que con ese trabajo que han realizado las 4 mesas conjuntamente con los consultores internacionales y nuestra consultora nacional, estamos llegando a buen puerto. Le señalaba a los miembros del Banco Mundial, que son uno de nuestros patrocinadores en este Plan Nacional de Accesibilidad, que esto es un sueño que se hace realidad para las personas con discapacidad, para los que trabajamos en este tema y fundamentalmente también para los profesionales que tienen que ver con toda la temática de diseñar productos accesibles. Y muchas veces cuando hablamos de productos accesibles pensamos únicamente en una silla de ruedas, en una andadera o en un coche, pero productos accesibles también lo podemos traspolar al tema de el diseño de estructuras, el diseño de espacios, el diseño de adecuaciones para que las personas con discapacidad, y no únicamente para esta población, también los adultos mayores, también los niños, también las mujeres embarazadas, las personas de baja talla, tengan ese derecho a incluirse en todos los espacios en igual condición que los demás. Eh, Otro aspecto importante es riesgo y desastre. Les señalaba a los compañeros de las provincias, ya que en el fin de semana pasado se dio unas condiciones meteorológicas en la provincia de Chiriquí, y dentro de esa situación que se dio, eh, hay familias que tienen hijos en condición de discapacidad y personas con discapacidad, y en ese trabajo conjunto con SINAPROC y el COE, enseguida en este tipo de acciones intergubernamentales, como bien señalamos, trabajamos en equipo, ya tenemos la data de cuántas personas necesitan qué tipo de apoyos y podemos dar respuesta dentro de nuestras regionales. Entonces, sí, es de suma importancia estos días en los cuales se le hace un llamado, un recorderis a la población, que todos tenemos que estar prestos ante una condición de desastre y de riesgo y estar preparados. La familia, las personas que tenemos una condición de discapacidad,
saber dónde debemos acudir, a quién debemos de llamar y las instituciones, cómo brindar ese apoyo a esa población que tiene una condición de discapacidad. Así que bienvenido a esta acción formativa que yo les señalo a la licenciada Enodi y a todo ese equipo, que todos nos esperan todos los meses un tema diferente y que les motive. Así que tengan un buen día y una buena jornada de trabajo. Saludos. Muchas gracias, licenciado. Gina, tu micrófono. Nuestra primera expositora en el día es la honorable señora Alicia Loza de México. La señora Loza es arquitecta con especialidad en gestión de riesgos y discapacidad. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. El tema que va a desarrollar en la mañana de hoy es accesibilidad universal y seguridad para todos en las edificaciones. Adelante, arquitecta Alicia. Muchas gracias. Perfecto. Ya vi que ya me permitieron compartir pantalla. Déjenme nada más, la abro. No, creo que... Inténtalo nuevamente. Ok. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, No, en lo que se abre la presentación. Perdón, ¿me ibas a decir algo? si puedo ampliar la presentación. Sí, está. Sí le puse ya ampliar. ¿Me En la avisan? página completa. Me avisan si, porque según yo ya está viéndose. Ah, ya, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, una disculpa porque creo que tengo un problema con mi cámara, entonces, bueno, pero ya puse ahí mi fotografía para que me ubiquen. Quiero agradecer a Iris González de Valenzuela, a Miguel Atencio y a nuestra querida amiga Enoc Menéndez la oportunidad de participar en este proyecto tan interesante y tan importante, ¿no? Con todos estos temas que se están viendo, como bien decía el licenciado Atencio, mensualmente. Bueno, ya como decía Gina, soy Alicia Loza, soy consultora en accesibilidad e inclusión, con especialidad en accesibilidad. Soy una mujer mexicana de talla mediana, cabello corto castaño. Soy una persona mayor y hoy no se alcanza a ver, pero bueno, estoy vestida con una blusa de cuello alto porque hace mucho frío en la Ciudad de México, de rayitas de colores y una chamarra gris. Bueno, saludo muchísimo, con mucho gusto a las personas ponentes en este webinar. De verdad es maravilloso compartir con todas estas personas expertas que hay aquí con nosotros. Y por supuesto las personas intérpretes, que realmente es importantísimo su trabajo en materia de accesibilidad. Y bueno, a todos los que están aquí escuchándonos, les agradezco permitirme compartir con ustedes este tema que es tan importante. A mí me tocó hablar de accesibilidad y seguridad en las edificaciones, que es un tema que me gusta muchísimo, pero bueno, creo que antes que nada, por las personas que no tengan el conocimiento, aquí en esta lámina les estoy preguntando qué es la accesibilidad, ¿no? Y ponemos qué es la condición. Como bien decía Enoch, que me ganó, es la condición que deben cumplir los entornos, pero no solo los entornos, también procesos, bienes, productos, servicios, ¿no? Para que todas, absolutamente todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Aquí en la lámina pongo con negritas y con mayúsculas la palabra todas, porque muchas veces se piensa que la accesibilidad es exclusiva de las personas con discapacidad y en realidad no es así, como ya nos lo comentaba Enoch, ¿no? Un espacio accesible pues permite la movilidad y el desarrollo de cualquier persona, ya sea
usuaria de silla de ruedas, o sea, una persona ciega que lleve, o una persona que lleve una carriola o una maleta, ¿no? Niños y niñas pequeños, o que sean personas distraídas como nosotros, que luego vamos en la calle texteando, ¿no? Y nos encontramos con algunos elementos con los que chocamos y nos lastimamos, o banquetas que están a la mitad o jardineras que tienen diferentes elementos y nos tropezamos. Entonces, por eso es tan importante el tema de la accesibilidad. Y además, bueno, hay otro tema que está estudiando también mucho el Banco Mundial, que la población está envejeciendo, la población en general, ¿no? Datos de Naciones Unidas muestran que para el 2050 una de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años. Entonces es muy importante considerar el tema de la accesibilidad, porque eso es el 16% de la población, que es más o menos el mismo porcentaje que se calcula de personas con discapacidad, o sea que casi se estaría duplicando la necesidad de accesibilidad. En América, bueno, esa cifra va a ser cerca del 25%, porque ahorita Europa principalmente son quienes tienen un mayor porcentaje de población que está envejeciendo, pero ya nos está tocando a nosotros en América. Entonces, esa cifra puede llegar a ser del 25%. Hay que prepararse, ¿no? Bueno, sobre todo a las personas jóvenes, porque yo no creo llegar al 2050, pero lo intentaré. Bueno, en esta diapositiva les estoy poniendo algunos elementos. Me parece importante que si hablamos de accesibilidad, es necesario identificar el símbolo internacional de la accesibilidad universal. Aquí les estoy poniendo 4 elementos de manera general con los que nos hemos identificado con la accesibilidad. Cuando empezó a indicar que existían opciones de accesibilidad en algún lugar, se utilizaba lo que conocemos todavía como el símbolo internacional de la accesibilidad, que se llama ISA por sus siglas en inglés. Ahí podemos ver una persona usuaria de silla de ruedas, pero de manera estática, ¿no? El clásico cuadrito, donde se ve que una persona está sentada en un tercio de un círculo, con fondo azul y blanco, que desde ahí se empezó a utilizar este color. En 2010 surgió el proyecto que se conocía como Icono de Accesibilidad, en el que se empezó a promover un logotipo con una persona usuaria de silla de ruedas, pero con movimiento. Entonces, aquí se había invertido un poco el color, el fondo era blanco y la persona en silla de ruedas está en azul y se ve una persona sentada en un círculo donde tiene un brazo hacia atrás y el cuerpo inclinado como si estuviera moviéndose así casi para una carrera. Entonces, ese es el logotipo de la silla de ruedas en movimiento y ahí ya indica actividad. Esto es muy importante porque implicó un cambio en la concepción de pasividad de las personas con discapacidad con el tema de la autonomía. En 2015, el Departamento de Información Pública de la ONU diseñó lo que conocemos ahora como el símbolo de accesibilidad, que se lo estoy poniendo ahí en grande, que es el símbolo de accesibilidad universal, ¿no? Se trata de un símbolo neutral, representa una abstracción de una figura humana, con los brazos abiertos, en un círculo, las piernas están también un poco separadas, es casi como un dibujo que conocemos como dibujo infantil, y simboliza la inclusión para todas las personas. Desde aquí ya ese símbolo indicaba que la accesibilidad debe ser para todas las personas y los entornos también tienen que ser amigables para todas las personas, independientemente de nuestras capacidades, ¿no? Sobre todo, independientemente de las capacidades para desarrollar una actividad determinada. Bueno, porque me salté un icono, lo estoy viendo ahorita, que en el entre que cambió la imagen de una discapacidad estática a una discapacidad dinámica, aparecieron otros símbolos para identificar ya de manera más específica las diferentes condiciones de discapacidad, ¿no? Como una oreja para la discapacidad auditiva, una carita con huellitas en la cabeza para discapacidades mentales, la imagen de la persona que va acompañada de un perro guía o que lleva un bastón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parecía pues importante hablar sobre el símbolo de discapacidad.
Y bueno, ¿por qué? Perdón, sí, de discapacidad. ¿Y por qué hablar de accesibilidad, no? Pues porque es un derecho humano. Es un derecho humano para todas las personas. Se puede decir que es el derecho llave para acceder a otros derechos. Sin accesibilidad no es posible acceder a la educación, por ejemplo, ¿no? Necesitamos escuelas accesibles. Accesibles físicamente, pero también con materiales accesibles, con interpretación en lengua de señas, con todos los formatos, formas y medios de accesibilidad para que las personas que están yendo a las escuelas puedan tener acceso a una educación digna. Y lo mismo podemos repetir para la salud, para el trabajo, para la vivienda, para la comunicación, para el turismo, ¿no? La justicia, la cultura, para todos los elementos tenemos que considerar en materia de discapacidad. Y aquí, desde aquí podemos hablar, perdón, de lo que podemos pensar en una ruta de accesibilidad. Entonces, la accesibilidad es la combinación de los elementos constructivos, como les decía, todos los inmuebles tienen que considerar elementos de accesibilidad y operativos, ¿no? Que permitan a cualquier persona, ya lo mencionábamos, entrar, desplazarse, salir, llegar, por supuesto, orientarse, interactuar, comunicarse con un uso seguro, autónomo, cómodo, en el entorno físico, en el transporte, en la información, las comunicaciones, en todo, ¿no? Y bueno, por ello es que debemos pensar, actuar, proyectar, yo como arquitecto, ¿no? Servirnos del diseño universal. La accesibilidad y el diseño universal benefician, insisto, a todas las personas. Y es que la accesibilidad debe considerarse como un paradigma. Aquí les pongo en esta lámina. En la parte de abajo hay una cenefa con personas que van, algunas caminando, algunas paradas, algunas tienen discapacidad, algunas llevan una maleta rodante, algunas llevan un perrito que puede ser de compañía, de asistencia o simplemente su perrijo, como se les dice ahora en México, ¿no? Porque los jóvenes están teniendo más perrijos que hijos humanos, pero bueno, unas personas con niños pequeños. Entonces esta cenefa una mujer embarazada. Entonces debemos pensar en que la accesibilidad debe considerarse como un paradigma, ¿no? Más que un conjunto de medidas, debemos vivir ya con la accesibilidad. Debe ser una forma de vida. Y aquí incluimos también todo el tema de la gestión de riesgos, todo el tema de protección civil, ¿no? Tiene que ser igual que cuando inició la protección civil en nuestros países, que ahora conocemos todos como gestión integral de riesgos, que es otra área de oportunidad, por cierto, y que es parte del tema y que Panamá está trabajando mucho en ello, ¿no? Cuando un entorno no es accesible, cuando un entorno no es seguro, aproximadamente el 35% de las personas enfrentan barreras y eso les limitan o les imposibilitan la participación en ese espacio. Les digo, ya sea un espacio interior o un espacio exterior. Y cuando hablo del espacio exterior, pues hablo del derecho a la ciudad, ¿no? Y es importante porque, como bien decía Enoch, pues estamos, bueno, no sé si saben, no se los he mencionado, pero octubre se conoce como octubre urbano. Esto es por ONU Habitat. ONU Habitat, ahorita lo vamos a ver, ha trabajado mucho por el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, perdón, está incluido en el entorno urbano y en los espacios públicos. Y es el derecho de todas las personas. Ahí les estoy poniendo la definición en esta lámina y les estoy poniendo la imagen de una calle que tiene los edificios así como encimados un poco, ¿no? Como contornos para indicar muchas construcciones al mismo tiempo. Entonces es el derecho de todas las personas a habitar, a utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles, democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Esa es lo que ONU Habitat considera como la definición del derecho a la ciudad.
Y bueno, como les decía, ¿no? El 56% de la población mundial, bueno, esto no se los decía, pero les hablaba del porcentaje de envejecimiento, pero el 56% de la población mundial, que son aproximadamente, no sé, 4 millones y medio, 4.500.000 millones de personas, de habitantes, viven en las ciudades. Entonces, se espera también que esta tendencia continúe, ¿no? Que la población urbana aumente a más del doble para el 2050. Entonces, vamos a tener población urbana y población mayor de 65 años para el 2050. Y eso es muy importante. Tenemos que trabajar también en nuestras ciudades. Bueno, en esta lámina les estoy presentando los instrumentos internacionales y regionales que abordan el tema de derechos humanos, principalmente de las personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, el de las personas con discapacidad en particular. Es importante conocerlos, ¿no? Porque todos estos instrumentos constituyen herramientas que son muy valiosas y que nos ayudan a promover el reconocimiento, el respeto, el acceso efectivo al goce y ejercicio de nuestros derechos. En América Latina hemos ratificado muchísimos instrumentos internacionales y regionales, casi todos, y Panamá no está atrás, ¿no? Panamá trabaja de la mano con todos los organismos internacionales. Y como ejemplo, pues tenemos la Convención Internacional, la Convención Regional, ahí se los pongo. La Convención Internacional se las pongo con el símbolo de la accesibilidad que la ONU misma sacó. La Convención Regional, les pongo ahí el logotipo de la OEA, que es precisamente lo que conocemos como las CIADIS, de las que Panamá es parte importantísima con Iris Valenzuela, ¿no? Es ahí nuestra presidenta, entonces es un instrumento importantísimo con el que Panamá está incidiendo de manera segura y constante. Y bueno, cada uno de ellos dentro de sus temáticas contemplan la accesibilidad, como les decía, tanto en las edificaciones como en el entorno urbano y el espacio público. Ahí también les puse el símbolo de la Agenda 2030 con 2 de los ODS que están directamente relacionados con el tema que estamos viendo. El ODS 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura, que habla precisamente inclusive de la accesibilidad en las comunicaciones, en las TICs, etcétera, y el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles y que habla de manera específica del derecho a la ciudad y de la accesibilidad en el entorno urbano y el espacio público. Además tenemos, como les mencionaba, Hábitat 3, que es de ONU Habitat, que fue en 2016 cuando se creó la nueva agenda urbana que reconoce la necesidad de garantizar el acceso al entorno físico de las ciudades en igualdad de condiciones, ¿no? Y que incluye, igual que nuestra convención internacional, los espacios públicos, el transporte, la vivienda, la educación, servicios de salud, con todo lo que conocemos como cadena de accesibilidad, que ahora estamos hablando más que nada de una ruta de accesibilidad para que no tenga una connotación negativa el tema de la cadena, ¿no? Y la mejora de la seguridad vial, la integración en la planificación, el diseño de infraestructuras sostenibles, movilidad y transporte, y además todo el tema de gestión integral de riesgos. Y de manera muy específica, el marco Sendai, ¿no? El marco Sendai que hacia 2030 refiere promover e integrar enfoques de gestión integral de riesgos de desastres en un marco inclusivo, sobre todo hacia las personas con discapacidad, ¿no? Habla de manera general de las personas en situación de vulnerabilidad y de manera particular de las personas en situación de discapacidad. Y como bien decía Enoch, pues este mes es muy importante en materia de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Ya les decía que el 13 de octubre fue el Día Internacional para la Reducción de la Gestión de Riesgos de Desastres. Y estamos en una zona que en cuanto a medio ambiente y en cuanto a riesgos naturales, pues es muy importante. Tenemos las costas, tenemos volcanes, tenemos muchos elementos, inundaciones, de los que tenemos que considerar para reducir todos estos riesgos de desastres. Y bueno, en esta lámina, ya pasé a la siguiente lámina, les estoy compartiendo una lámina que habla más que nada de la ruta de accesibilidad, que ya les he ido mencionando un poco, ¿no? Que debe de incluir absolutamente todo.
las viviendas, los estacionamientos, las calles, los supermercados, las escuelas, los espacios públicos, todo, absolutamente todo. ¿Y qué es precisamente esta ruta de accesibilidad o qué es la cadena de accesibilidad? El desplazamiento de una persona desde su punto de origen hasta el destino. Esto implica traspasar los límites entre la edificación a la que queremos llegar, bueno, de la que salimos hasta la que queremos llegar, pero con todo el trayecto, ¿no? El espacio público, el transporte, y ahí tenemos la importancia de la continuidad de la accesibilidad. Cualquier espacio debe pensarse siempre para que puedan utilizarlo todas las personas, sin discriminar, sin estigmatizar, en igualdad de condiciones, siempre contando con los criterios de seguridad en materia de gestión de riesgos de desastres. Por ejemplo, en los espacios públicos, considerar las banquetas que puedan tener una pendiente suave para el acceso de personas usuarias de sillas de ruedas y que tengan semáforos que sean con alertas audibles, que haya en las calles señalización en braille, es decir, que toda esta ruta sea totalmente accesible, que cuente con criterios de seguridad accesibles. Y de manera especial, bueno, pues debe contarse con un programa interno de protección para cada inmueble, como el plan de seguridad para las personas con discapacidad que han realizado en Panamá, que es importantísimo porque considera la participación efectiva de las personas con discapacidad en sus 3 grandes momentos. Aquí en la lámina les estoy poniendo esos 3 grandes momentos. El antes, que es la preparación, para lo que sirve mucho el plan de seguridad para las personas con discapacidad de Panamá. El durante, que es la actuación, qué está pasando mientras está temblando, por ejemplo, qué está pasando, qué debemos hacer mientras hay un huracán, ¿no? Y el después, que es principalmente la recuperación. En estos 3 grandes momentos tienen que participar las personas con discapacidad. Ellas son quienes mejor nos pueden decir cuáles son sus necesidades. Y la finalidad de este instrumento tiene que ser reducir los riesgos. Estos riesgos que siempre han afectado de manera desproporcionada a los grupos en situación de vulnerabilidad, y les digo de manera particular a las personas con discapacidad. La pandemia por COVID, como saben, evidenció carencias estructurales en toda la región. Bueno, en realidad en todo el mundo, ¿no? Pero para las personas con discapacidad hubo temas como la falta de información en formas, modos y formatos accesibles. Hubo temas como la falta de respuesta, que eso nos conduce a una vulneración de derechos, y por eso realmente no tenemos no tenemos información sobre la cantidad de personas con discapacidad que no tuvieron acceso a la preparación en el tema de COVID. Por eso, como les decía, es importantísimo que este plan de seguridad contemple estos 3 grandes momentos, ¿no? Tenemos que conocer, que tenemos que identificar las necesidades de las personas que residen o que visitan los inmuebles, la ubicación de las zonas de menor riesgo, por supuesto, las actividades a realizar en un evento, quiénes son las personas que las van a realizar, quiénes son las personas que van a acompañar a las personas con discapacidad, que las van a apoyar, y por eso también es tan importante realizar simulacros. En México, desde el 85 que inició, que fue ese gran terremoto que tuvimos muy importante, pues cambió el tema de protección civil en su momento, de gestión de riesgos ahora, y se han realizado simulacros con diferentes escenarios. Y es muy importante hacer ese tipo de simulacros con la participación activa de personas con discapacidad. Gracias al momento de preparación, les digo, sabemos cómo actuar durante ese evento, activar el plan programado y ensayado durante los simulacros de acuerdo a los retos y a las recomendaciones de las mismas personas con discapacidad. La etapa de recuperación pues implica seguimiento y orientación, siempre les digo, siempre con la participación de las personas con discapacidad. Y tenemos que tener cuidado con la accesibilidad en los inmuebles, tanto en los inmuebles como las rutas de acceso y desalojo,
Y bueno, los albergues y refugios, ¿no? La señalética, las alarmas, que eso van a hablar nuestras siguientes ponentes. Pero bueno, todas estas personas expertas que les van a hablar ahorita, son expertas en la materia, les van a hablar de este tema, por lo que yo quiero terminar aquí, no sin hacer hincapié en que debemos desarrollar entornos e inmuebles accesibles y seguros, proyectados en pro de la inclusión, de la seguridad, no dejar a nadie atrás, considerar la transversalidad, los derechos humanos, el apoyo de la comunidad, planear, tener datos, que como decía Miguel Atencio, ¿no? Tener datos de las personas con discapacidad, qué es lo que se necesita, un enfoque interseccional, por supuesto. Todos en nuestros países tenemos personas con discapacidad que pertenecen también a otros grupos, mujeres con discapacidad, personas indígenas con discapacidad, personas de pueblos originarios con discapacidad, personas de la comunidad LGTB+ con discapacidad. Tenemos que tener completamente un enfoque interseccional. Y como lo están haciendo de manera muy exitosa en Panamá, pues considerar la cooperación regional e internacional, ¿no? Como bien decía Miguel Atencio y como nos platicaba Enoc Menéndez de lo que se está haciendo con el Banco Mundial, con los instrumentos, con la ONU, con la OEA, etcétera. Entonces, bueno, pues debemos trabajar para no dejar a nadie atrás, como bien nos dice nuestra Agenda 2030. Les agradezco el tiempo que me otorgaron para compartir con ustedes todo esto y bueno, aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Loza, por su excelente exposición. Muchas gracias. Al contrario. A continuación contaremos con la participación de Jennifer Buralnik, quien es oficial de gestión del programa de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU. El tema que va a exponer es el diseño universal nos incluye a todos. Luchemos contra la desigualdad por un futuro resiliente. Adelante, Jennifer. Muy buenos días y muchísimas gracias, Enoc, y todos dentro de su equipo por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. La verdad me da muchísimo gusto de ver una participación tan amplia en este evento que realmente es de suma importancia. Quisiera enfocar un poco mi intervención desde la perspectiva de la oficina que represento, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y señalar que en el 2013 nuestra oficina lanzó una encuesta global con personas con discapacidad para responder sobre sus percepciones en situaciones de emergencia o en términos de la gestión de riesgo de desastres. A los 10 años y en el marco del Día Internacional que acaba de pasar este mes de octubre, en preparación para el día, habíamos lanzado una segunda encuesta a los 10 años de ese primero. Y a nivel global respondieron a esa encuesta más de 6,000 personas. De nuestra región, más de 2,700 personas respondieron con un enfoque desde las personas con discapacidad sobre sus percepciones en cuanto a la gestión de riesgo de desastres y en situaciones de emergencia. Entonces, me parece muy pertinente compartir con ustedes un poco los resultados de esa encuesta. El informe en sí ya está disponible, pero todavía no está en español, lo cual esperemos tener a la mayor brevedad. Entonces, en cuanto a la respuesta de los más de 6,000 personas a nivel mundial, el 84% de esas personas dijeron que no tienen un plan personal de preparación ante desastres. 84 personas no se consideran que tienen un plan personal de preparación ante desastres.
referente a lo que son sistemas de alerta temprana adecuadas para permitir evacuar en situación de emergencia, 17% respondieron que tendrán dificultades para evacuar, mientras que el 6% consideran que no podrían evacuar en lo absoluto de forma independiente. El 56% consideran que no conocen o no tienen acceso a información sobre el riesgo de desastres en formatos accesibles en sus comunidades. Únicamente el 11% conocen los planes de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional y el 14% a nivel subnacional, mientras que solo 8% consideran que los planes locales de reducción de riesgo de desastres abordan las necesidades específicas de las personas con discapacidad. El 86% respondieron que no participan en la toma de decisiones y en la planificación para la reducción de riesgo de desastres en sus comunidades, mientras que el 57% indicaron que estarían dispuestos a participar. El 75% consideran que no tienen o no conocen ningún mecanismo para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones comunitarias en esta materia, señalando principalmente problemas de accesibilidad, las actitudes y otras barreras que siguen limitando su participación. El 16% consideran que sí existen roles de liderazgo dedicado a inclusión de personas con discapacidad en las estructuras o los mecanismos de gobierno. Sin embargo, a menudo consideran que no se asigna estos roles a personas con experiencia en el trato de personas con discapacidad. Y el 24% dijeron haber sido desplazados por crisis o por desastres. De ellos, 57% eran desplazados internamente en sus países y 21% refugiados. De eso yo creo que también es muy importante señalar, y tomando un poco las palabras de Alicia, de eso sabemos que las personas con discapacidad no es un grupo homógeno, sino hay diferencias entre hombres y mujeres, familias en situación de pobreza, etc. Entonces, en ese sentido, ya quisiera abordar un poco qué estamos haciendo desde nuestra oficina para hacer frente a esa situación. En los 10 años, desde la primera encuesta a esta encuesta de este año, a donde sacamos el reporte, estamos viendo que todavía no estamos avanzando en materia de la inclusión significativa de personas con discapacidad en los procesos de gestión de riesgos de desastres, en la planificación para hacer frente a los riesgos de desastres en nuestros países. Y esas cifras que acabo de mencionar reflejan tanto la situación en nuestra región como a nivel global. Entonces, bien, con eso quisiera señalar que el año pasado nuestra oficina, en conjunto con una gran variedad de socios, incluyendo miembros de la red de gestión integral de riesgos de desastres y discapacidad, en lo cual nos va a hablar Rosa María en unos minutos, lanzamos un instrumento que se llama un anexo sobre la inclusión de personas con discapacidad en una herramienta a disposición de gobiernos locales para asegurar que están evaluando la situación de riesgo de desastres en sus municipios. Con ese anexo lo que se busca es no solo poder analizar la situación de gestión de riesgo en el municipio, sino también hacer un plan local de reducción de riesgo de desastres. Y ese anexo busca asegurar la participación activa de las personas con discapacidad en todo ese proceso. Ese instrumento está a disposición, está disponible a través de la página web y estamos haciendo actividades
de capacitar capacitadores, lo estamos implementando en diferentes municipios, en los países, y está ahí para que sea implementado en las comunidades. El segundo que quisiera señalar es nuestra agencia es custodio de los indicadores para medir el avance en el marco SEDAI que está siendo reportado por los países. Y estamos viendo una deficiencia en términos de datos desagregados por sexo, por edad y por discapacidad. Eso es muy importante porque a la hora de reportar el impacto y la afectación de los desastres, no tenemos la base de evidencia para decir que ese impacto está siendo diferenciado entre mujeres y hombres, personas mayores, niños, adolescentes, personas con discapacidad. Para poder llegar a esa evidencia, para influir en la toma de decisión, necesitamos ese tipo de información. Y en eso quisiera señalar también la importancia de trabajar entre diferentes sectores. Yo vivo aquí en Panamá y me acuerdo, creo que fue el año pasado o este año, cuando vinieron a hacer el censo, a levantar el censo en la casa nuestra, me preguntaron si me considero una persona con discapacidad. Y dije, discúlpame, pero así está escrita la pregunta. Y dice, realmente no, es que tiene otras preguntas para llegar a eso. Y dije, no, eso viene hecho así precisamente para llegar a un nivel de entendimiento que considerar persona con discapacidad depende de diferentes factores. Hay diferentes tipos de discapacidad. Hay diferentes grados y las preguntas del grupo de Washington son hechos por alguna razón. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es muy importante que hay esta articulación para llegar a información más al fondo, para entender la realidad de las personas con discapacidad y sus familias para poder influir en la toma de decisión, pero también en la información que estamos recopilando para fines de ir un poco más allá en nuestros conocimientos sobre el riesgo de desastres. Pero bueno, otra cosa que quería señalar aquí con los minutos que me quedan, nuestra agencia está en estos momentos desarrollando una política interna para la inclusión bajo un enfoque de inclusión con personas con discapacidad, precisamente para asegurar que está en el seno de nuestro quehacer y en nuestro plan de trabajo. Y quería mencionar que en el COP27, que fue finales del año pasado, el secretario general de Naciones Unidas lanzó una iniciativa para que a finales de 2027 todas las personas en todo el mundo sean cubiertas por sistemas de alerta temprana. Y para eso, nuestra agencia está a cargo de un pilar que es el conocimiento de riesgo. Antes de poder contar con las tecnologías y las alertas y hacer los planes para responder a las alertas, tenemos que entender lo que está pasando en nuestros países. Y para eso es fundamental tener información de la población, saber de las experiencias y los conocimientos diferenciados para poder hacer los planes en los países de asegurar que los sistemas de alerta temprana sean multiamenaza y centrado en las personas y al final llegan a todas las personas. Así que lo dejo ahí y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tu excelente presentación. Continuamos. A continuación, contaremos con la participación del doctor en arquitectura Rafael Reyes de España. El doctor Reyes es especialista en accesibilidad y diseño para todos. El tema que va a presentarnos es la mejora de la accesibilidad no es un gasto, sino una inversión en el capital humano y una revalorización del capital social. Adelante,
arquitecto Dr. Rafael. Hola, buenas tardes. Perdonen que estoy ahora con varias cosas y justo estaba terminando una de ellas. Nada, solo primero, antes que nada, agradecer a todos vuestra presencia, agradecer en especial como cada vez que tenemos esta posibilidad de encuentro a Enoch, con quien he tenido la oportunidad hace muchísimos años de compartir actividades de este tipo. Y la verdad es que me satisface muchísimo volver a estar en contacto con todos ustedes para hablar de un tema que es fundamental en nuestro día a día, ¿no? El de la accesibilidad, evidentemente, y el de la seguridad, ¿no? Yo creo que estos son por un lado, la parte física, ¿no? De la edificación y el de la seguridad, que es una capa más que se inserta dentro del el conjunto de elementos que forman parte de todo lo que debe llevar a la hora de poder edificar, poder hacer un edificio, ¿no? Ya sea edificios como los que conocemos habitualmente, ¿no? Los que visitamos, sobre todo los edificios de uso público, bueno, también evidentemente los de uso privado, como los centros comerciales, pero es importantísimo que también hay una infraestructura que está vinculada a la edificación, que es evidentemente el metro, ¿no? Que aquí empiezo a hablar un poco de la experiencia de los últimos 7 años que está vinculada al transporte, que es al ámbito en el que estoy trabajando y del que formo parte aquí en Barcelona. La seguridad, evidentemente, vinculada a la accesibilidad es fundamental, ¿no? Y tenemos ahora mismo un reto importantísimo para intentar resolver, sobre todo en las infraestructuras que son muy antiguas, sobre todo aquí en Europa, que tenemos metros que ya llegan, se acercan, como el caso de Barcelona, que se acerca a los 100 años, y en otras ciudades que ya supera los 100 años, ¿no? Tenemos la ventaja en el metro de Barcelona, que tenemos el 92% más o menos de estaciones que son accesibles. Somos uno de los metros más que cumplen con la accesibilidad, sobre todo a nivel físico, ¿no? Que una persona usuaria de silla de ruedas o una persona con cochecito de bebé o con caminador o que viaje en scooter pueda entrar, utilizar el metro y salir de la estación, ¿no? Esto es importante. Luego hay una capa que sí es importante cuando hablamos de accesibilidad, no solamente, evidentemente, esto lo han dicho las expositoras anteriores, que la accesibilidad no solamente la accesibilidad física, que es como la hemos venido viendo durante los últimos años, pero afortunadamente este concepto se ha ido evolucionando. Ahora estamos hablando de accesibilidad sensorial y también estamos hablando de accesibilidad cognitiva, ¿no? Que ya todos ustedes están familiarizados con cada uno de estos términos. Y últimamente estamos trabajando muchísimo, sobre todo a nivel de transporte. Digo sobre todo a nivel de transporte, en otros ámbitos también se está trabajando, en la edificación también se está trabajando a nivel normativo y a nivel práctico, que es la accesibilidad cognitiva. Y cómo nosotros podemos comunicar en caso no solamente de una emergencia, sino en el día a día, cómo podemos comunicar todo lo que tiene una edificación, ¿no? Y en el caso de metro, evidentemente, todo lo que corresponde a esa red de metro, ¿no? Tan compleja y tan difícil para poder entender en nuestro día a día, ¿no? Así como hablamos de la red de metro, evidentemente hablamos de una red de transporte a nivel de superficie, ¿no? A nivel ya a nivel de calle, ¿no? Que ese es el autobús, ¿no? Entonces, claro, todos estos tienen un elemento, claro, hay diferencias, evidentemente, pero hay un habitáculo, hay un espacio que habitamos de forma temporal, que en este caso la edificación construida, ya sea bajo tierra como el metro, sigue siendo una edificación. Evidentemente, el autobús, no es una edificación, pero es un espacio en el que estamos, en el que se pueden presentar situaciones de emergencia nuevamente y que tenemos que saber comunicar qué hay que hacer a la hora de salir, ¿no? Y cómo la accesibilidad puede llegar a transformar ese espacio. Y esto, permítame hacer un paréntesis. Recientemente, una compañera del equipo de Accesibilidad Universal que nos conoce, que es la Ana Vieites, que ha estado también en Panamá conmigo, participando en distintos foros en materia de accesibilidad universal, ha presentado en Ginebra, junto con un equipo de la Unión
UITP, que es la asociación más grande que reúne a los transportistas a nivel mundial, han presentado, y la iniciativa viene desde TMB, la modificación del reglamento 107 que tiene que ver con la fabricación de autobuses. Tela marinera, esto como decimos aquí en España, ¿no? Esto es poder producir una transformación de una ley europea presentada en Naciones Unidas en Ginebra la semana pasada, que precisamente pedirá a los transportistas, a los transportistas, no, perdonen, a los constructores, a los que fabrican autobuses, que la accesibilidad tiene un papel importante en la fabricación, que no es un añadido, no es una capa adicional, no es la rampa, por ejemplo, en la edificación, que luego, ay, necesitamos colocar una rampa en el edificio para poder entrar o salir de ella, ni hablar de las dificultades que tenemos luego a la hora de evacuar un edificio en caso de una catástrofe, o en caso de un incendio, o en caso de que explote un patinete dentro de un metro, por ejemplo, como sucedió ayer en Madrid, como sucedió hace 6 meses, 9 meses aquí en Barcelona. Claro, son situaciones de emergencia que te obligan, te llevan a pensar que nos queda mucho trabajo por hacer. Entonces, es muy importante que esa capa, así como tenemos la capa física, que están todas relacionadas, ¿no? La accesibilidad física, la accesibilidad sensorial y la accesibilidad cognitiva, ¿no? Que todos estos grupos estos 3 grupos pertenecen a la discapacidad intelectual, a la discapacidad visual, a la discapacidad auditiva, y a la discapacidad física, y al amplio, a la cantidad de diversidad que tenemos en la población, que ya afortunadamente todos somos conocedores de ella. Entonces, claro, ¿cómo podemos lograr que nuestras edificaciones puedan dar respuesta a esta necesidad? Claro, es un reto complejísimo y por eso ahora estaba echando un poco cuentas. Recuerdo que el primer contacto con la Secretaría Nacional de Discapacidad en Panamá fue en el año 2008. Estamos hablando ya, bueno, muchos años ya, muchos años de recorrido y cada vez el concepto y cada vez en la práctica va evolucionando muchísimo más. Y esto realmente a todos los que trabajamos en esta materia nos satisface muchísimo, ¿no? Nos llena de muchísima satisfacción y hace que nuestra vocación se mantenga viva, ¿no? Pero lo que quisiera transmitir en estos minutos es la importancia, ¿no? De mantener siempre esta interrelación entre las distintas capas que interactúan a la hora de pensar, a la hora de diseñar un proyecto en edificación, ¿no? Estas 3 capas vinculadas a la accesibilidad, como decía antes, física, cognitiva y sensorial, y que el elemento de seguridad no se convierte en un agregado una vez que hemos diseñado la edificación. Debe estar en todo momento en la génesis del proyecto. Esto es muy importante para los proyectistas que puedan estar aquí ahora mismo acompañándonos, ¿no? O los que vayan más adelante a escuchar esta conferencia. Es importante que en el momento del diseño del proyecto, es verdad que la normativa lo establece, pero muchas veces la normativa no se cumple a cabalidad y eso nos deja ese margen, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues, nunca sabemos qué puede pasar en una edificación. Nunca podemos saber qué puede pasar en una edificación, por ejemplo, soterrada en el metro, ¿no? Claro, necesitamos espacios de confinamiento en el metro, porque una persona, los metros, claro, hoy en día toda instalación, toda infraestructura soterrada, para poder salir de ella tienes que salir en ascensor o en escalera mecánica o en escalera de piedra. Pero claro, tú no le puedes pedir a una persona que tenga alguna discapacidad que utilice cualquier elemento de estos a la misma velocidad que una persona que no tenga discapacidad. Entonces, claro, están previstos unos espacios de confinamiento que ofrezcan la seguridad, la tranquilidad que se necesita en un momento de emergencia para poder estar bien, ¿no? Para poder estar tranquilo hasta que lleguen los profesionales que se encargarán de poder socorrer, ¿no? Esta emergencia o esta situación puntual, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esta necesidad de cubrir absolutamente todas la mayor cantidad de posibilidades que se requieren a la hora de poder salir de una edificación en caso de emergencia. Tenemos un documento aquí que es el documento del Código Técnico de la Edificación que está en Internet y el SUA, que es una de las partes de ese documento técnico de la edificación, que habla precisamente de la seguridad, la utilización y accesibilidad en uno de sus capítulos, ¿no? Esto lo pueden consultar en Internet, es el SUA, SUA. Seguramente lo conocen este documento ya todos ustedes y ahí aparecen todos los parámetros técnicos mínimos necesarios
para poder trabajar, ¿no? Pero es muy importante, sobre todo yo como arquitecto, como proyectista, me ubico un poco en esa necesidad que tenemos todos de que nuestro proceso creativo no se ve en ningún momento limitado por tener que hacer caso a una normativa. Al contrario, es una fuente más de inspiración, pero necesario que tengamos en cuenta absolutamente todas las necesidades humanas en cualquier momento, no solamente en la usabilidad de aquella edificación, sino también en caso de emergencia, que hasta ahora yo creo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y requerimos que existan nuevos elementos o existan, se compongan en las edificaciones espacios que permitan poder garantizar la seguridad de las personas, sobre todo de las personas con discapacidad en caso de emergencia. Evidentemente, el itinerario en materia de accesibilidad ya todos ustedes lo conocen, ¿no? Esta cadena de accesibilidad que no queremos que en ningún momento se rompa. Siempre hablamos de la cadena de accesibilidad, pero pensamos en estos escenarios un poco idílicos, ¿no? Del poder salir de casa, que nuestra casa sea accesible, que podamos llegar al transporte público y este transporte público nos ofrezca unas condiciones mínimas de accesibilidad universal, ¿no? Que la rampa pueda salir o que él pueda escuchar la salida, la estación, la próxima parada o la próxima estación. En fin, que tengamos esa cadena en todo momento intacta, ¿no? Que no se rompa, que ninguno de estos eslabones se rompa, ¿no? De la cadena. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay una catástrofe, ¿no? Aquí, evidentemente, nadie quiere pensar en esto, pero ¿qué pasa con la accesibilidad? Ahí la interrogante, ¿no? Y por eso estos foros yo creo que son fantásticos y la expositora anterior dio unos datos que eran clave para poder valorar y poder ver cómo nos sentimos todos en el momento en un momento crítico, ¿no? Vinculado a una situación de emergencia. Evidentemente la seguridad no solamente se tiene que llevar el tema al extremo de la emergencia, también está vinculado a que en todo momento tengamos unos elementos de apoyo en el momento de utilizar una edificación, a la hora de utilizar un baño, por ejemplo, ¿no? Que el baño, bueno, ya todos ustedes conocen, hay cantidad, yo creo que hoy en día tenemos cantidad de ejemplos. Ahora aquí en España se ha desarrollado en los últimos años baños para personas que tienen tetraplegia o que son totalmente dependientes y que necesitan las grúas colocadas en el techo, y se han utilizado unos espacios que son similares a los en dimensiones a los de contenedores marítimos, ¿no? Claro, esto ya es otra manera de entender el espacio, es otra manera de poder saber dónde se pueden dimensionar estos elementos. Londres tiene ya un trabajo hecho avanzado sobre este tema, donde las personas en cada determinados puntos pueden encontrar estos espacios, ¿no? Que actualmente eran impensables, ¿no? Aquí tenemos algún caso concreto y gente que está trabajando dedicados a estos espacios, baños, ¿no? Que son dentro de la edificación o fuera de la edificación, pero ya se convierten en unos espacios con un ente propio, ¿no? Porque tienen una cantidad de elementos en su interior que garantizan que una persona se sienta segura a la hora de tener que cambiar, ¿no? A partir de sus necesidades de poder cambiarse sin sentirse, o sea, sin tener, o sea, pudiendo salir de casa, ¿no? Entonces, claro, son situaciones que muchas veces no nos planteamos, pero ¿por qué no hacerlo? ¿Y porque existe una población que lo vive, ¿no? Y tiene esa necesidad de también disfrutar del entorno urbano y de las ciudades y de las edificaciones que existen, ¿no? Se trata de ir constantemente cambiando el paradigma, ¿no? Tenemos cantidad de documentos normativos muy válidos todos, pero la realidad práctica va en una dirección y en una vía muy rápida que a veces se nos escapa de las manos. Entonces, por eso mi insistencia hacia los proyectistas, que hacen un gran esfuerzo y estoy seguro que en materia de accesibilidad universal están trabajando y están muy metidos en todos estos temas. No verlo como una normativa, que es fastidio, que es pesado, tengo que cumplir ahora con un tema adicional en materia de accesibilidad, sino que sean elementos de incentivo, de motivación para que el proyecto tenga un valor, un valor añadido que evidentemente se lo va a agradecer o lo va a agradecer la mayor cantidad de la población, ¿no? Y no la accesibilidad como un elemento caro, un elemento costoso, un elemento difícil al que vamos a llegar o que luego tenemos que vender a un precio
que es impensable, ¿no? Yo creo que la accesibilidad evidentemente es para todas las personas, pero para todas las personas también en la medida de lo posible que el gasto lo permita, ¿no? Porque eso es otro de los temas. ¿Cuánto nos cuesta hacer accesible una edificación? ¿Cuánto nos cuesta hacer accesible un espacio de confinamiento en una estación que tiene 60, 70 años? Claro, son proyectos millonarios, evidentemente, ¿no? Pero se requiere hacer la inversión, se requiere cambiar el chip, se requiere que la administración cambie ese chip. ¿Que nos endeudamos más? Evidentemente, la deuda siempre estará presente, pero requerimos que la población se sienta segura en todo momento cuando usa las edificaciones, sobre todo las edificaciones de uso público, ya sean de carácter público o de carácter privado, ¿no? Bueno, yo es que me extiendo un poco, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Y a los compañeros que están llevando el tiempo de la presentación, sé que hay otros expositores y no quisiera robarme el tiempo de los compañeros que están aquí en la mesa. Estamos para finalizar tu participación, Rafa. Vale, fenomenal, fenomenal. Bueno, solamente comentarles que estamos ya sí, sin ningún problema. Estamos, un segundo, por favor, que necesito un momento. Estoy muy, muy, muy agradecido de la invitación y bueno, que cualquier consulta, cualquier pregunta, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Reyes, por su atinada exposición. La siguiente participación está a cargo de la honorable señora Rosa María Juárez de Perú. La señora Juárez es la actual presidenta de la Red de Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres y Discapacidad de América Latina y el Caribe. Además, es miembro de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS. El tema que va a desarrollar es cuáles son los desafíos que nos encontramos si se desarrollan entornos accesibles para los desalojos de las personas con discapacidad durante las emergencias y desastres. Adelante. Muchísimas gracias, Enot, por la presentación. Un lindo día para todos desde acá, desde Lima, Perú. Gracias, para mí un honor. Les pido 1000 perdones por el video, por la cámara. Está fallando, no sé si es cuestión de internet o de mi dispositivo. Bueno, 1000 disculpas. Más bien voy a tratar acá de solucionar esto de acá para que puedan oírme mejor. Bueno. Es importante este tema que estamos tocando ahorita. Este espacio yo lo considero súper, súper importante y esencial, ¿no? Para la vida, para la inclusión de todos. Siempre hablamos de accesibilidad universal, de accesibilidad, de ajuste razonable, pero sin embargo, a veces no diferenciamos lo que es la accesibilidad universal. La accesibilidad universal inicia desde el diseño. Es decir, desde la creación de un espacio, desde la creación de una web, ¿no? Porque se pretende que esta accesibilidad universal es para todos, no solamente para personas con discapacidad, sino va a tener una usabilidad para todos, ¿no? Y posterior de ello, si no se cumplió desde un inicio, desde una creación, diseño universal, viene la accesibilidad. Y la accesibilidad, pues la vamos a venir dando de manera progresiva, ¿no? De manera gradual. Por ejemplo, si en un lugar construyeron, vamos a decir, un edificio, un hospital, un establecimiento, ¿no? Un hospital, y no consideraron desde la creación de este edificio este diseño universal, las rampas, las barandas, los baños adecuados, ¿no? Entonces allí viene el tema de la accesibilidad. Y créanme, justo el ingeniero doctor que estaba exponiendo decía, ¿no? El tema de los costos, pero si este diseño universal, esta creación se coloca desde un principio, no habría ningún costo extra, ¿no? Evitaríamos esos costos que a veces asumimos que son de manera desproporcionada. Luego viene, si voy a romper una vereda que no consideré una rampa, pues ahí voy a tener más costo,
Pero si considero esa creación de esa vereda con esa rampa desde un inicio, y lógico, no cualquier rampa, es considerando los estándares, los criterios de accesibilidad que nos indican las normas, ¿no? Como por ejemplo acá en Perú tenemos la norma 120, que hace poco también ha sido modificada. Pero no solamente basándonos en lo estructural, en las rampas, las escaleras, lo arquitectónico, sino también tener en cuenta que existe la accesibilidad para todos dentro de ella, por ejemplo, lo virtual, ¿no? Hablando de las páginas web, de los documentos accesibles, ¿no? El diseño universal y la accesibilidad ampara el cumplimiento de los derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales, ¿no? De todas las personas, con independencia de su edad o algún tipo de discapacidad. Y en general, digamos, para el disfrute de todos los ciudadanos. La Agenda 2030 incluye como un objetivo de desarrollo sostenible, digamos, lograr que las ciudades, los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sobre todo que sean sostenibles. Esto no significa únicamente que deben disponer de rampas de acceso, de baños adaptados, pues también se trata de un reto de mayor envergadura, ¿verdad? Ya que, digamos, el objetivo sería entender las necesidades de nuestra humanidad diversa, dinámica, que también es interactiva en la evolución de forma integral. No tan solo respecto al espacio físico y a los medios de transporte, sino también a la información, a las comunicaciones, a la tecnología. Estos procedimientos, los productos y los servicios que hoy en día existen. Esto también incluye una reconstrucción inclusiva y con facilidad de accesos tras un evento natural. Por ejemplo, ¿no? La exclusión social, la discriminación y la marginalización son obstáculos tremendos e importantes para la reivindicación, ¿no? De los derechos. El acceso equitativo a las oportunidades en las zonas urbanas y la construcción de ciudades inclusivas sería educar estas ciudades, la sociedad, en la diversidad humana. En la inclusión social y la igualdad es cada vez más una prioridad y es clave para un futuro verdaderamente inclusivo y sostenible para todos, ¿no? Las ciudades están sometidas a una enorme presión a fin de garantizar que el desarrollo urbano sea inclusivo y satisfaga los derechos de todas las personas, especialmente de las comunidades marginadas o discriminadas, ¿no? Entre las que se incluyen a personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy en día, las personas con discapacidad se topan con muchas barreras para su inclusión efectiva en las ciudades, tales como la falta de acceso a los medios de transporte y espacios públicos, al empleo y la educación. Ante estas tendencias, las oportunidades de transformación urbana incluye aquí las consecuencias del cambio climático. Las ciudades de todo el mundo deben decidir, digamos, de qué forma adaptan sus estructuras y servicios para que sean inclusivos y accesibles para todas las personas. Digamos que una ciudad inclusiva y accesible es un lugar donde todo el mundo, con independencia de sus medios económicos, género, raza, discapacidad, edad, identidad sexual, ¿no? O condición migratoria o religión. Pues esto que esté empoderado para beneficiarse, ¿no? Plenamente de todas las oportunidades sociales, económicas, ¿no? Culturales incluso, y las políticas también. Muchos gobiernos que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen la responsabilidad y el cometido de crear una sociedad
más inclusiva, más accesible. La accesibilidad también está reconocida como un derecho humano y una condición imprescindible para que las personas con algún tipo de discapacidad vivan de forma independiente y participen de forma plena y equitativa en la sociedad. La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS nos dice esta famosa, la agenda, y también incluye el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre con un claro mandato de no dejar a nadie atrás, donde ofrecen las oportunidades únicas a las ciudades de modelar un futuro urbano más inclusivo y accesible para, digamos, poner en funcionamiento el principio de no dejar a nadie atrás, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales deben estructurar sus políticas en torno a unos instrumentos de derechos humanos y marcos de desarrollo inclusivo, ¿verdad? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no estos objetivos que sostenibles, ¿no? Que han ratificado que los países están de acuerdo y que forma aquí 6 pilares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice acá uno de ellos la no discriminación, donde se basa en el principio de no dejar a nadie atrás. La participación, las prioridades de los gobiernos locales deben garantizar entornos en los que todas las partes interesadas, ¿no? Puedan participar activamente, en especial agentes que se topan con barreras de actitud incluso. Ahora viene otro pilar que es la accesibilidad, la implementación de políticas estratégicas urbanas y rurales, donde nos dice que se debe priorizar la accesibilidad como un mecanismo cuantificable. Políticas, ahora viene otro que es políticas y programas inclusivos, donde los gobiernos locales y regionales deben llegar a un consenso para establecer unos principios a nivel regional, nacional e internacional, basados en normativas y legislaciones. Creación de capacidades es otro pilar donde los gobiernos locales y regionales deberían fortalecer la capacidad de la comunidad para involucrarse directamente en esfuerzos dirigidos a la mejora de la calidad y accesibilidad. Ahora vienen los datos para el desarrollo. Sabemos que con vistas a diseñar de forma eficaz unos programas en el futuro, ¿no? Y para poderlos supervisar, los ya existentes datos, ¿no? Se debe facilitar pruebas empíricas y datos inclusivos para entender y de esta forma abordar de forma sistemática las barreras que limitan la inclusión y accesibilidad, ¿no? De las personas. Y lamentablemente los datos inclusivos están desagregados. Ahora viene considerando el tipo de discapacidad, donde la situación geográfica y condición migratoria también nos habla junto a ello, ¿no? Y a otras características, donde se debe generar estas campañas importantes, ¿no? De concienciación para promover la inclusión y el diseño universal como un bien común y principio básico de un buen desarrollo, ¿no? Entonces, por eso en un inicio yo les hacía un poco de comparación entre el diseño universal y la accesibilidad, ¿no? Qué lindo sería que ese diseño universal lo consideremos desde el diseño en todo, en nuestras ciudades, en los edificios, y esto va a evitar un costo o una carga desproporcionada, ¿no? Y bueno, y si ahora no tenemos pues nuestros edificios, las zonas, las ciudades, pues con ese diseño universal, pues agreguemos esta accesibilidad, ¿no? De manera progresiva y sobre todo considerando la diversidad. No solo nos basemos en lo físico o en lo que miramos, porque si solo nos tornamos en lo que miramos, estamos dejando de lado a la discapacidad sensorial. Es muy importante hoy en día considerar la virtualidad, considerar las páginas web, que esas páginas web donde nos va a transmitir hoy en día información súper importante,
estén accesibles, que sean interactivas y que tengan un buen uso, es decir, que la persona con discapacidad visual o auditiva o intelectual pueda tener una buena usabilidad de esa página como herramienta, ¿verdad? Que los formatos que estén publicados en esas páginas sean de formatos accesibles, que los videos tengan las audiodescripción, que los audios, ¿no? Que no eviten los audios, o si hay un audio que le agreguen un texto allí para las personas con discapacidad auditiva. Y muy importante también, ¿no? Nosotros mismos, yo creo, nosotros mismos tenemos que generar conciencia, porque por más que en una ciudad exista una inversión, un propósito logístico de los ministerios, la articulación de varios ministerios, pues bien, ok, se hace, pero ¿dónde quedan nuestras conciencias como sociedad? Donde realmente derribemos esa barrera tan grandísima y tan terrible que es la actitudinal, donde esa barrera actitudinal no permite o limita la participación de todas las personas, no derribando esos mitos, esos estereotipos. Entonces es importante generar campañas de sensibilización, de concienciación, pero no solo nos quedemos en las campañas de sensibilización, porque yo hago una campaña de sensibilización y dejo a la persona o a la población pensando, y más bien llevemos a la concienciación donde ya toda la población derribe esos mitos y entremos todos en acción. No todavía, lamentablemente, pese a que tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde dice que la persona es incluida en la sociedad, es vista ya desde el modelo social como sujeto titular de derechos y de deberes, pero sin embargo aún todavía encontramos en algunos espacios, todavía encontramos miradas de caridad, de miradas de asistencia, ¿no? El pobrecito, o decir, el otro día les cuento una experiencia, me acerqué a un puesto de salud y me dijeron, ¿me puedes oír? Y bueno, me daban un montón de explicaciones y me dijeron, bravo, sí lo puedes hacer. O sea, ¿qué es eso? No, yo soy una persona adulta, no soy una niña. Entonces, esas cositas, por ejemplo, tenemos que concienciar a la población, que a las personas con discapacidad sean vistas como todas las personas, porque justamente esas actitudes son las que generan la discapacidad, ¿no? Generan la limitación a todo al entorno. Y cuando creemos o hablemos de accesibilidad, pues pensemos en toda la diversidad que existe hoy en día. Y si pensamos en toda esa diversidad, vamos a pensar en riqueza. Y no sé, en Panamá, aquí en Perú, por ejemplo, tenemos el derecho a la consulta, ¿no? Que está aprobado. Y ese derecho a la consulta, sé que algunos países lamentablemente todavía no lo tienen, pero aprovechemos ese derecho a la consulta. Esto quiere decir que cuando se realice alguna política, que cuando se realice algo que va a ser en favor, voy a ponerlo aquí, entre comillas, de las personas con discapacidad o para los adultos mayores, pues que esa validación, que sea una validación por las mismas personas que lo van a usar. De nada me va a servir yo realizar el Ministerio X, que realice en X país, por ejemplo, una capacitación de gestión de riesgos, si no tienen el conocimiento de la accesibilidad, el conocimiento de los ajustes razonables, ¿no? Entonces de nada va a servir y no tienen un lenguaje inclusivo, ¿no? Qué importante es tener ese lenguaje inclusivo si yo voy a brindar algo para personas con discapacidad, ¿no? Entonces de nada se va al tacho toda mi curso, mi capacitación que hice de gestión de riesgo para personas con discapacidad, cuando ni siquiera fue vista o validada por las mismas personas. Y con esto no quiero decir que las personas con discapacidad lo saben todo, por supuesto que no, pero sí por lo menos saber en qué espacios yo voy a solicitar esa validación, ¿no? Para que todo sea, digamos, exitoso y todos puedan utilizar y sacar provecho de todo esto, ¿no? Ahora, hace ratito les mencioné la frase ajuste razonable. Aquí siempre a veces hay un tema de confusión, ¿no? Entre accesibilidad universal, ajuste razonable, lo que ya les indiqué, y accesibilidad progresivamente. El ajuste razonable en verdad viene a ser para el individuo
y que este ajuste no realice una carga desproporcionada en gastos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué viene a ser un ajuste razonable? Un ajuste razonable, si yo estoy en un hospital, vamos a hacerlo aquí, yo estoy en un hospital y yo tengo una persona usuaria de silla de ruedas o un parapléjico y sufrió un accidente y no sé, no tengo camillas a la mano, no tengo nada, no lo puedo mover, no lo puedo cargar en su silla porque quizá lo puedo lastimar más. Y el ajuste sería, pues, ¿no? En una puerta o conseguirme algo rígido, 2 tablas o una frazada con 2 palos y poder armar una camilla provisional para esa persona, ¿no? Ese es un ajuste razonable, que en ese momento yo tengo que ver la solución, ¿no? Para que la persona pueda ser atendida, pueda ser trasladada, ¿no? O quizás si yo soy siendo una persona ciega. Ok, no hay un formato accesible, no hay braille en el hospital, no hay, digamos, lector de pantalla para yo poder acceder a mi información o a la información que yo requiera, pues por lo menos alguien que pueda indicarme, ¿no? A brevedad la información. Lo ideal es que exista la información para todas las personas, que todos podamos acceder a todos los servicios, ¿no? Entonces, eso es un ajuste. O, por ejemplo, si en un edificio no existe una rampa, entonces en ese momento el usuario de silla de ruedas no se le puede cargar. Eso es digamos, limitar, pasar la línea de respeto, porque para ellos, pues, que los cargues no es loable. Incluso hasta lo pueden lastimar. Entonces, si no hay una rampa en ese momento para que suba a un segundo piso, pues bajar, ¿no? Bajar el servicio, o de repente, si no es un piso muy alto, en ese momento ver la forma de colocar una rampa provisional. Eso es un ajuste razonable, que sea de inmediato para el individuo y también que todos, ¿no? Las organizaciones, las entidades privadas, públicas, conozcamos en qué momento o qué tipo de ajuste va a ser para cada persona. Yo recuerdo hace poco estuve en una fiscalía, estábamos haciendo una tramitación por temas de género, el tema de justicia, operadores de justicia, y recuerdo que yo llegué y la persona que estaba en recepción, la oficina quedaba en el 3er piso, y me dice, ¿puede subir porque no tenemos rampa? Oh, le digo, por supuesto que puedo subir. La rampa es para los usuarios de sillas de ruedas, para las mamás que vienen con sus cochecitos de bebés, ¿no? Yo puedo subir, le digo. Lo que sí voy a requerir que me permitan utilizar mi teléfono para poder leer los documentos que necesito saber, le explicaban, ¿no? Entonces ahí yo me di cuenta, decía, qué importante es que conozcamos qué tipo de ajuste vamos a necesitar. Por ello es importante conocer a toda la diversidad, que no solo nos centremos en lo que miramos, sino también en lo que no miramos, en lo imperceptible, entre comillas, porque yo creo que nada es imperceptible, sería si solo lo obviamos, ¿no? Entonces, eso, y bueno, siempre cuando querramos pues trabajar, asumir algún tema, alguna construcción, algún uso de página, algún uso de las tecnologías, de las herramientas de apoyo, que sean validadas por los mismos usuarios que lo van a utilizar, ¿no? Y siempre hablamos hoy en día del objetivo, del principio básico, es un principio básico de la Agenda 2030, el decir que nadie se quede atrás, de no dejar a nadie atrás, pero sin embargo, siendo un principio básico, se nos queda en el discurso y en el momento de accionar se nos olvida. Entonces, eso es importante. Es por ello que es la importancia de ir de la mano con el generar conciencia, el concienciar a toda la población y también, ¿no? Empoderar más aún a las personas con discapacidad, trabajar con las organizaciones para que las mismas personas se empoderen y conozcan sus derechos y los hagan valer, porque aquel que no conoce algo, pues no puede sustentar nada, ¿verdad? Entonces es importante también que nosotros empecemos ya
a trabajar ahí en par, ¿no? Con la población, con las mismas personas con discapacidad, porque lamentablemente pues todavía hay cositas o temas que todavía no se derriban, ¿no? Y eso también es importante, por eso decía hace un momento de lo local, lo regional y las familias, ¿no? La familia también concienciar mediante los programas que existan en las municipalidades. Acá en Perú tenemos las SOMAPEX, que son parte de los municipios a nivel distrital, y eso es importante, ¿no? Que se empiece con la familia, la formación, la base es importante para que no haya temor de las mismas familias de, digamos, de trabajar y demostrar a su integrante con discapacidad, ¿no? Que siempre sienta que es un integrante más en la familia. Y por qué a veces ocurre ¿no? Esto de no integrar a la persona o al familiar con discapacidad, justamente es por la discriminación, ¿no? Por el temor de sufrir discriminación, lamentablemente está arraigado todavía, ¿no? Pero por ello es la importancia, insisto, de generar conciencias, de hacer esa sensibilización, de mostrar a las personas con discapacidad ante la sociedad como sujetos de derechos y responsabilidades, no solo sujetos de derechos, siempre lo mencionan. Si pedimos igualdad, participación plena, etcétera, pues también son sujetos de deberes, como todos los ciudadanos, ¿no? En aportar, en hacer crecer, en formar parte de un desarrollo y de todo un crecimiento. Y de esa forma vamos a cumplir pues, con los objetivos de la Agenda 2030, poder sostener un buen desarrollo, ¿no? Y ser más resilientes, ¿no? Si incluimos a todos, incluyendo toda la diversidad, vamos a incluir riqueza y vamos a incluir, pues, más fortaleza. Bueno, muchísimas gracias, de verdad para mí un honor haber participado con ustedes. Hay muchísimo, pero ya no me quiero extender más. Gracias. Muchas gracias, Rosa María, por tu excelente presentación. Continuamos. La última presentación estará a cargo de la licenciada Malicy Rivera de Panamá. Actualmente es la directora del Centro de Operaciones de Emergencias de SINAPRO. El tema que nos va a desarrollar es los planes de emergencias y los planes de autoprotección son lo mismo. Adelante, Malicy. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. ¿Me escuchan? Sí, te sí se le escuchamos. escucha. Sí. Ok, no sé si me permiten compartir pantalla. ¿Se puede compartir la pantalla? Sí, ya está habilitada. Ok, vamos para allá entonces, de una vez. Dame un momentito nada más para compartirles la pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a la licenciada Enoch y a todo el equipo de Senadis por tomarnos en consideración con respecto a lo que es los temas vinculados en este mes que estamos celebrando lo que es la reducción de riesgo de desastres, que es una conmemoración a nivel mundial. Realmente para nosotros es un grato honor poder estar acá con ustedes, poder participar y poder presentar lo que son el tema, los planes de autoprotección y los planes de emergencias son lo mismo. Vamos a conversar un poquito con respecto a algunas de las herramientas que tenemos en el Sistema Nacional de Protección Civil. En Panamá sé que tenemos también expositores internacionales que nos están acompañando y personal a nivel de país que están presentes pues, en esta sala. El Sistema Nacional de Protección Civil es el ente regente de gestión de riesgo en Panamá, acreditado por la Ley 7 del 2005, donde dentro de nuestras funciones está todo lo que es la prevención, mitigación de riesgos de desastres, reducción de estos, y todo lo vinculado a estas tres actividades principales dentro de la gestión integral del riesgo. Esto contemplando, por supuesto, género, inclusión y demás. No es solamente un tema vinculado a nosotros, sino que es integral. El sistema somos todos,
Un sistema está conformado por todas las instituciones a nivel nacional y no solamente instituciones públicas, sino también organizaciones privadas, ONGs, el sector de comercio y demás, la sociedad civil, los gobiernos locales y demás. En ese sentido, existen en lo que es Panamá una serie de herramientas que se han ido construyendo a través del Gabinete de Gestión Integral del Riesgo, donde se han ido construyendo algunas y se han ido actualizando otras documentos que forman parte de las herramientas para lo que es la mitigación, prevención y demás. Hablamos del Plan Nacional de Respuesta en este sentido. Disculpen. Hablamos de lo que es el Plan Nacional de Respuesta, que es el que vamos a presentar hoy, y vamos a hablar un poquito de los planes de autoprotección también, si son o no son lo mismo vinculados a la gestión de riesgo y cómo los estamos construyendo de manera en las actualizaciones, de manera inclusiva, tomando en consideración la voz y todo lo que tiene que ver con las recomendaciones de las personas con discapacidad directamente, ya sean de la entidad regente en el país y también de la sociedad civil que se suman a este proceso. Porque anteriormente los planes que existían, hablábamos de inclusión, pero sinceramente no estaba contemplado la opinión y las observaciones de las personas que realmente tenían una discapacidad, de las personas que realmente trabajan de manera directa, y con el paso de los años hemos ido cambiando toda esta metodología. Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad es parte de los lemas que forman parte en la elaboración, actualización y construcción de herramientas que vayan vinculadas a todo lo que es la gestión de riesgo. El día viernes de la semana pasada, a través de un decreto, se firma, de un decreto ejecutivo, el presidente de la República firma lo que es la validación del Plan Nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres 2022-2023. ¿Y qué es esto? ¿Cómo nace esto? La Ley 7, como hablamos hace un rato, del 2005, donde indica que SINAPROC, dentro de sus funciones, tiene que confeccionar planes y acciones orientados a fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta y la atención humanitaria. Tiene que promover o proponer al órgano ejecutivo, en este sentido, pues al presidente y su gabinete, el diseño de planes y la adopción de normas reglamentarias sobre seguridad y protección civil en todo el territorio nacional. Crear manuales y planes de emergencia, tanto generales como específicos para casos de desastres de origen natural o antropogénicos, tomando en consideración género y discapacidad. En el momento en que se construyó la ley no estaba, pero hoy en día estas son nuestras consignas. Otro de los antecedentes de la creación o la actualización de estas herramientas es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2022-2030, que, como mencionaba, es otro de los documentos que forman parte de este conjunto de herramientas, donde en uno de sus artículos está establecido el fortalecimiento de los marcos normativos de preparación y respuesta de la gestión integral de riesgo de desastres, desarrollar acciones de respuesta y asistencia humanitaria basado tanto en evaluaciones de daños y análisis de necesidades, como lo hacemos actualmente. Es de aquí donde nace todo lo que es la actualización y la construcción de estas herramientas para fortalecer las capacidades no solamente institucionales de protección civil, sino de país, para la acción ante la respuesta ante emergencias. ¿Y qué es el Plan Nacional de Emergencias y Desastres? Como lo mencioné, no es más que un documento que forma parte de un conjunto de herramientas que está construido de manera operativa. Es un documento que en su actualización se ha diseñado para que sea netamente operativo para la respuesta a emergencia. Ojo, y muy importante, este documento no contempla los temas de prevención porque es diseñado para la respuesta. ¿Qué vamos a hacer durante una emergencia? ¿Qué va a hacer cada institución? ¿Cuáles son las responsabilidades legales que están contempladas en sus normativas? ¿Cuándo van a intervenir? ¿Y de qué manera lo van a hacer articuladamente con el resto de las instituciones que van vinculadas a la respuesta de emergencia? Es un plan dinámico porque fue construido por módulos, lo cual me permite a mí que en caso de que el módulo, cualquiera de los módulos, de los 5 módulos, necesite un proceso de actualización o adecuación, posteriormente yo pueda extraer ese módulo sin necesidad de tomar todo el documento y poder hacer las adecuaciones necesarias en base a los cambios que se realicen, ya sea a nivel nacional, a nivel de la región o a nivel internacional, ya sea por marco de Sendai,
o por cualquiera de todo lo que nosotros tomamos como referencia a nivel internacional para la gestión de riesgo. Es inclusivo. Son herramientas que fueron construidas con la opinión, la voz y la asesoría técnica de los entes regentes vinculados a todo lo que es inclusión, llámese Senadis, llámese la sociedad civil y aquellas personas que tuvieran el interés también de brindar el MIDES, que también va vinculado a la atención a personas con discapacidad y demás. Estos planes fueron tomados en consideración y fueron construidos con el personal técnico que tiene la experiencia en el trabajo de gestión de riesgo y atención a personas con discapacidad. Es un plan que tiene procedimientos estandarizados basados en acciones multisectoriales. Como mencionamos anteriormente, está detallado de acuerdo a cada sector cuáles son las responsabilidades que tienen y está basado en escenarios de riesgo. Se han construido que ocurra, pero al ser la probabilidad de que algo ocurra, ¿cómo yo logro que visualizar lo que puede suceder a futuro? Entonces hablamos de que está construido basado en escenarios. Tiene una estructura modular donde nosotros, ¿me escuchan? Sí, la ¿Sí? escuchamos. ¿Me logran escuchar? Sí, la ¿O se perdió escuchamos. la conexión? Escuchamos. Saliendo de Darien, entonces me da temor de que se pierda la señal, pero estamos bien. Gracias. Bien, entonces hablamos de una estructura modular del Plan Nacional de Respuesta a Emergencias. Tiene el primer módulo, son fundamentos operacionales, conceptos y definiciones generales. El segundo es el análisis situacional por escenarios, como mencionaba hace un tanto. Vemos el marco jurídico e institucional con énfasis en las competencias y funciones que tienen las instituciones por competencia legal que le corresponde a cada una de las instituciones hacer. Anteriormente, las instituciones trabajábamos en conjunto, pero muchas veces no estábamos claros en cuáles eran nuestras responsabilidades dentro de una emergencia. ¿Cuál es mi competencia legal? ¿Hasta dónde es? Y hasta dónde yo tengo que involucrarme o brindar esa atención. Entonces teníamos esto y ahora en esta actualización se normatiza y ya queda establecido de acuerdo a los marcos jurídicos de cada una de las instituciones. El tercer módulo habla de operaciones de emergencias y respuesta, que no es más que el conjunto de acciones, estructuras y componentes que permiten dar una atención a la respuesta con enfoque multiamenaza. El plan está diseñado no solamente para inundaciones, que es lo que más frecuentemente tememos en nuestro país, para movimientos sísmicos, sino que también está para otro tipo de amenazas que podamos tener dentro de nuestro país y los escenarios han sido construidos en base a estos. Gestión del plan de respuesta, es donde está el esquema o marco referencial para la administración e implementación de los mecanismos de respuesta a desastres y emergencias, y se incluye el plan de gerencia en este módulo. Los componentes para la respuesta no es más que en el módulo 5 es qué vamos a hacer. Cada sector, ¿qué va a hacer? Entonces es como una receta de cocina, yo lo defino como una receta de cocina, donde me dice qué cantidad, qué herramientas, qué recursos yo necesito para construir o para dar esa respuesta ante esa emergencia y permiten pues cumplir con un fin específico de respuesta ante emergencias y desastres. Acá podemos ver parte de lo que es la estructura modular. En el módulo 5 vamos a encontrar lo que son los componentes, algunos componentes, todos están codificados y esto es lo más importante de todo. ¿Qué yo voy a hacer si yo los albergues? Yo me voy a la plantilla, que es la 009, y ahí me va a decir cómo yo tengo que manejar los albergues. Por ejemplo, en el manejo de cadáveres y restos humanos, también está contemplado qué tienen que hacer, quiénes son los responsables del manejo de cadáveres y restos humanos, en qué momento van a intervenir y demás en base a la plantilla. Entonces, aquí vamos viendo todo lo que son las plantillas que están contempladas. Cabe destacar que este plan hay algunas modificaciones, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social del MIDES ha hecho algunas observaciones, algunas adecuaciones que se tomaron en consideración y el plan nuevamente va a entrar en un proceso. Esa es la ventaja de que sea modular, que permite que del módulo 5, donde están las plantillas, nosotros extraigamos y podamos ir actualizando en base a las solicitudes que se hacen por parte de los técnicos o por parte del personal de los tomadores de decisiones, como fue el caso de la ministra y las observaciones que ella nos hizo, las solicitudes de que se incluyeran
algunas acciones dentro del proceso del manejo de los albergues. Vemos acá también entonces, muy bien, tengo el plan, ya sabemos qué es el plan, ya sabemos cómo está estructurado el plan y para qué es el plan, pero ¿en qué momento lo activamos? ¿Cómo yo lo implemento? ¿Cómo yo utilizo este plan? Entonces, la activación del plan va ligado a la etapa que tenemos acá en la diapositiva. Será activado en el momento en que la emergencia pase de simple a compleja. ¿Y cuándo es esto? Un desastre se da cuando la comunidad, la provincia o el país pierde la capacidad de respuesta ante un evento significativo, ya sea de origen natural, ocasionado por el hombre, por lo que sea. Entonces, es allí donde podemos hablar de un desastre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una emergencia simple podemos hablar de que ocurrió en una comunidad X dentro del país y la comunidad tiene la capacidad de respuesta. Pero cuando la emergencia se vuelve compleja, la comunidad ya no puede responder. Ya la municipalidad tampoco puede responder y la provincia tampoco, con sus gobiernos locales, ya pierde el control y necesita pedir ayuda a la sede central del país o a lo que son los centros de operaciones de emergencia nacionales. Entonces ya aquí es donde este plan comienza a tener vigencia. Cuando se pierde la capacidad de respuesta de la provincia, se activa el plan y es aquí donde hablamos ya una emergencia compleja. Se da el desastre, se declara y se da la catástrofe. Y por eso hablamos de que se toma en consideración los niveles de alerta determinados dentro del plan que están debidamente establecidos, lo que es una alerta verde, cuáles son las acciones dentro de estas alertas, lo que es una alerta amarilla, cuáles serán estas acciones, y lo que es una alerta roja ya eh, eh, declarada desde el nivel ejecutivo y cuáles son las acciones que se tienen a tomar. Y el plan está diseñado para que en cada una de estas etapas se pueda identificar cuáles son las acciones por competencias legales en cada una de las instituciones. Vemos también dentro de la fase de activación del plan, ¿por qué se hace por fases? Esto tiene una finalidad de organizar de mejor manera los recursos que se han establecido para esta fase. Muchas veces teníamos exceso de recursos en la atención de una emergencia. Lo normal y que se piense es que me van a hacer falta recursos, pero muchas veces las emergencias, dependiendo de la categorización, requiere de algunos recursos sí y otros no. Y esos recursos que llegan en exceso lo que hacen es que saturan y congestionan lo que es la administración de la emergencia. Y en vez de ser un beneficio, se convierten ya en, podríamos decir que como en un tropiezo para poder darle fluidez a la atención de la emergencia, porque entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con ese recurso, dónde lo vamos a acomodar y demás. Y este plan lo que hace es que va activando según cada alerta, poder tenerlo por fases, qué yo necesito realmente. ¿Qué necesito para poder resolver esta fase de la emergencia? ¿Qué más tengo que solicitar? Entonces lo hacemos con la finalidad de organizar los recursos. Las emergencias suelen ser secuenciales, pueden ir paso a paso. Sin embargo, dependiendo del tipo y duración del evento, se pueden presentar de forma superpuesta, pueden ocurrir de manera simultánea y pueden ser de manera recurrente, como lo vimos en lo que fue los pasados episodios de esta y otra, cuando hablábamos de posteriormente y otra de una vez inmediatamente, con solamente podíamos hablar entonces de una emergencia recurrente que necesitó otro nivel de alerta, que es para país. Los planes de autoprotección Se perdió el audio. no son lo mismo porque el plan lo dice todavía. ¿Los demás me escuchan? ¿Escuchan? Ahora sí te escuchamos. Se pierde el audio. Segundo.
No te escuchamos, Malixi. ¿Escuchan? Ah, bueno, realmente está cortado Ahora sí. y ahora mejor. Trata de no moverte del lado donde estás. Malixi está en Bocas del Toro atendiendo una situación ¿Mejoró o de no mejoró? emergencias, así que está tratando de tener la mejor conexión. Adelante, Listo, no sé si Melissa. logran escucharme. Creo que No, que va. Te perdimos me nuevamente. logran escuchar. Bueno, logré conectarme, pero no sé si me escuchan ahora. ¿Logran escucharme ahora sí? Sí, sí, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, Ah, Malixi. ok, bueno, Sí, te básicamente escuchamos. era esto, pues, para no alargar un poco más el tiempo. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, bueno, en eso iba enfocado la presentación. Hablamos de que los planes de autoprotección, pues, no son lo mismo porque son los planes que utilizamos de manera personal. Acá hablamos de herramientas a nivel nacional que definitivamente, pues, tienen un alcance a nivel institucional. Y cuando hablamos de planes de autoprotección, van ligados de manera directa a lo que es una población en específico, una comunidad o la persona como tal. Entonces, es ahí donde nace la diferencia de las herramientas que tenemos para uso nacional que dan los lineamientos a seguir cada una de las instituciones en base a sus competencias legales y los planes de autoprotección que tenemos para las personas con discapacidad, que ya con la licenciada ENOC en su momento desarrollamos algunos de estos muy productivos, que hoy en día pues son nuestra punta de lanza en lo que es la atención adecuada a personas con discapacidad durante emergencias y desastres. Y es ahí donde reside esta diferencia. Uno nos va a decir, qué tiene que hacer cada institución y el otro nos dice, ¿qué tengo yo que hacer como persona con discapacidad? ¿Qué tengo yo que hacer como acompañante para la persona con discapacidad o como asistente a la persona con discapacidad durante un desastre o una emergencia? O simple y sencillamente no tiene que ser algo macro, puede ser algo en el hogar, alguna lesión, algún pequeño accidente, pero que me va a dar esas bases de cómo yo debo brindar una atención adecuada a la persona con discapacidad, contemplando lo que es su dignidad, su integridad y la preservación de todo lo que tiene que ver tanto ella como los accesorios y los implementos que necesite y obviamente también su familia. Así que bueno, básicamente con esto pues culmino mi presentación. Les pido disculpas por la, por la mala señal. Hemos tratado pues de estar aquí con ustedes como siempre, de acompañarlos y de poder estar en esa comunicación tan bonita que el SENADI siempre hemos tenido de trabajo en conjunto. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Saludos. Muchas gracias, Malixi, por tu participación tan atinada y por el esfuerzo que has hecho de estar con nosotros en esta mañana desde la provincia de Bocas del Toro. Gracias. A continuación, las palabras de clausura por el magíster Jorge Villalba, director nacional de equiparación de oportunidades. Sí, buenos días. Ante todo, en nombre de nuestra directora general, Iris González Valenzuela, le damos las gracias por haber participado en esta actividad tan importante, ¿verdad? Porque esta actividad no solamente es hablar de riesgo, no solamente es hablar de accesibilidad. Esta actividad también se habla de salvar vidas que es muy importante para toda la población. Vemos distintas instituciones, organizaciones, que cada una tiene una función y es muy importante. Y también la persona como tal, como dijo la compañera anterior, que también tienen deberes. Tenemos no solamente derechos, también deberes, y debemos entonces el deber de prepararnos para cuando lleguen estas situaciones de riesgo. Siempre se dice que hay que prepararse, no estamos preparados. Eh, la verdad es que nadie se levanta en la mañana para ver si va a suceder algo o pensando que va a suceder algo. Pero cuando suceda, debemos tener los conocimientos básicos necesarios para poder tanto salvaguardarnos nosotros como la vida de nuestros queridos familiares y amigos. La verdad es que nos sentimos muy, muy contentos porque los facilitadores
han sido excelentes en cada una de sus exposiciones y bueno, también le damos las gracias a ellos y también a la unidad coordinadora, que en este caso es la Oficina de Cooperación Internacional, liderizada por la licenciada Eno Méndez, la cual ha traído el tema como tal e introducido en todos los ámbitos el tema de riesgo, que es muy importante, porque así como la discapacidad, el tema de discapacidad debe ser transversal en todos los planes, el tema de riesgo siempre tiene que estar presente en esto. Y cierro con una anécdota que tuvimos en la provincia de Chiriquí, una vez que fuimos a visitar un municipio en donde el ingeniero municipal sale y apenas cabía por esa puerta. Y nosotros siempre tratamos de vender el tema de accesibilidad, no viéndolo desde el enfoque de lástima, de derecho, de pobrecito, no. Nosotros vemos de repente venderlo desde el punto turístico, desde el punto de riesgo, desde el punto de que se hace una emergencia. Y lo que yo le digo al ingeniero apenas que lo veo, oye, ingeniero, y yo no puedo entrar, comprendo, pero ¿qué sucede si a usted le pasa algo adentro de esa oficina? ¿Cómo entra una camilla a sacarlo de ahí adentro? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo evacuamos? Y él se quedó, nunca había pensado en eso, me dice. Entonces son cosas que debemos que tener presentes, los profesionales, los técnicos, el tema de que en cualquier momento nos puede suceder algo. No tiene que suceder algo tan grande, puede ser hasta algo interno, que nuestro cuerpo falle. ¿Cómo nosotros vamos a atender? ¿Cómo me van a atender a mí? ¿Cómo me van a sacar a mí? Entonces tenemos que tener en consideración siempre el tema de tener las medidas preventivas para de esta manera poder entonces salvar vidas y salvarnos nosotros mismos. Así que muchas gracias a todos los presentes por haber participado, un tema muy interesante y repito entonces las gracias a todos estas personas que nos han brindado su conocimiento para poder nosotros entonces entender de que el tema del riesgo y desastre es igual a salvar vidas. Gracias. Muchas gracias, licenciado Villalba. Deseamos con este tema que podamos garantizar la seguridad personal. La accesibilidad busca la inclusión de todos los ciudadanos en espacios públicos y privados y debe ser integral y garantizar no solo la mera accesibilidad, sino la circulación, utilización, orientación, seguridad y funcionalidad. Nuestro agradecimiento a los expositores de lujo que nos han acompañado el día de hoy por su conocimiento y experiencias. Quiero resaltar que varios de los que nos han acompañado hoy, de hecho, han sido personas que nos han orientado mucho en el Plan Nacional de Accesibilidad Universal y también en el Plan de Seguridad para las personas con discapacidad en situaciones de emergencias y desastres. Igualmente deseo agradecer al público nacional e internacional que nos acompañó la mañana de hoy y al equipo de la CENADIS, abrazo total, que hace posible la realización de este proyecto. A nuestras intérpretes, como siempre, porque nos acompañan a poder lograr la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad auditiva. Recuerden que los terceros jueves de cada mes les presentamos nuevos e interesantes temas para todos ustedes. Les recordamos que este webinar queda grabado en el Facebook y en el canal de YouTube de la CENADIS para continuar haciendo docencia. Excelente día para todos. Muchas gracias. Gracias.